La verdad es que este capítulo me gusta, en realidad el libro del doctor Barón está muy bien descrito porque hace una clasificación extensa, menciona todos los mecanismos muy importantes, todos los esquemas terapéuticos, incluso algunos libros afamados, internacionales, tienen menos contenido que el libro del doctor Barón, ¿no? Entonces, se los recomiendo, ¿no? Ahí quieren complementar, tal vez con unas cositas siempre, ¿no? Si pueden recibir otra bibliografía, pero como tal, el libro del doctor Barón está muy bien descrito, ¿no? Entonces, ahora entramos a la otra familia de parásitos, que pueden ser los ermitos. Iniciamos parasitosis, creo, de la otra familia que son los ermitos. Podríamos decir que los ermitos se clasifican en nematodos y platelmitos, ¿no? Y los platelmitos se dividen en nematodos y cetodos, ¿no? Los fármacos más utilizados para esta patología son los metronidazol, de la metronidazol, los más utilizados, depende del plantel, ¿no? En la gran variedad de fármacos que tienen efecto antiparasitario, pero no son tan usados, ¿no? Entonces, tampoco tienen mucho sentido de significación fármacos, una lista muy larga, cuando dentro de la disponibilidad comercial y el uso común prácticamente no se usa, ¿no? Nos enfocamos solamente en los que nosotros usamos más en el campo laboral, ¿cierto? Y bueno, también tienen acciones especialmente sobre nematodos y nematodos, ¿no? Bueno, entonces, la penetración de los ermitos ocurre a través de la piel o a través de la ingesta. Normalmente el mecanismo es ano, mano, boca, que conocen ustedes, que han llevado, y cuando ocurre a través de la piel, puede por exposición directa al parásito, a través de la piel, cuando estamos descalzos, o tal vez también por la contaminación a través de vectores, en cierta cantidad de conocen también, ¿no? Las nematodos son las emergencias más comunes, son frecuentes en ambientes tropicales, son muy comunes en ellos, justamente porque andan descalzos muchas veces. Los nematodos son endémicos en muchos lugares, son residentes habituales en el intestino, en conductos biliares, en pulmones, en los vasos intestinales, sanguíneos y linfáticos, en el tracto genitourinario, y pueden provocar una serie de complicaciones según el lugar donde estén abandonándose, ¿no? El aumento de la carga parasitaria se relaciona con la manifestación como tal de la enfermedad. Entonces, hay cargas parasitarias bajas, muchas veces una permanencia sintomática, y a veces se vuelve un poco de contagio, ¿no es cierto? En núcleos familiares se ha visto que cuando hay una persona enferma en una oficina, en una institución, en una familia, es común que muchas personas a su alrededor también estén enfermas, ¿no? Las cestodiasis son endémicas
y el angiosperma duodenal. Es el parásito de las minas, de los túneles, de los mineros. Tiene la piel descubierta y los bebés adultos desarrollan el tubo digestivo. Igual el tratamiento, mebetasol, albendazol, ¿no? Estudia, igual los parásitos de céfalo, cosmopolita, típico de climas cálidos y húmedos. Supongo que por ejemplo en Bermejo debe haber, ¿no? Ya no duele mucho, ¿no? Pero hay, ¿no? Incluso teníamos un compañero de curso que le decíamos el Pichuris. ¿No lo conocen? Era un flaco. Paraba en el hospital Santa Bárbara porque le gustaba el voluntario, ¿no? El escritor. La contaminación ocurre por estos huevos contaminados con el parásito para el tratamiento con mebetasol, albendazol, ¿no? El estrongiloides intercorales, las larvas prensan la piel, provocan la infección y se multiplican en el hueso. Y es muy frecuente la autoinfección, ¿no es cierto? Porque el paciente tiene malos hábitos, el mecanismo ano-boca es el más común, ¿no es cierto? Ano-mano-boca. Tratamiento de ivermectina, albendazol, mebetasol, ¿no? Para dolores particulares o es un tipo de oxurus. No son tipos de oxurus. Como muy común en la edad escolar, el prurito en la zona perianal es muy intenso, puede provocar complicaciones por las lesiones en la región perineal que yo me equivocaba, tiene un ambiente muy favorable para la proliferación bacteriana, ¿no es cierto? Entonces se provocan lesiones que determinan lesiones perianales que pueden llegar incluso a un absceso, ¿no? Para el tratamiento de albendazol, tomamos respirantes, ¿no? Para las triquiñas respirales, un parásito de distribución cosmopolita, que es muy resistente en el medio ambiente, se contagia por comer carne cruda, mal cocida. Acá podemos incluir en nuestro medio carne de llama, carne de res, carne de cerdo, incluidos los embutidos. Tenemos formas intestinales y formas extraintestinales. Para las formas intestinales, el albendazol y el albendazol son los campos de presión. Para las formas extraintestinales, la eliminación quirúrgica del parásito es la forma más específica. Y para el diagnóstico, la identificación a través de estudios de imagen, ¿cierto? Para la filariasis, que no hay más bien en nuestro medio, Utrera bacteroides, Ruta malayi y Ruta mori, que se transmiten a través de vectores, hematófagos, se utiliza la dietilcamamacina o la ivermectina. ¿Ya? La oncocercosis está causada por el oncocerca volvulus, se trata no con ivermectina, ¿no? Típicamente puede provocar afectación en el globo ocular, provocando ceguera. Dentro de los platelmitos, que son dentro de los cestos, que son también otra forma de platelmitos, son las quenias. Estas pueden ser de localización intestinal o de localización extraintestinal, ¿no es cierto? Tenemos para la inata, tiene raíces,
la larva de la Taenia solum, que es un metacéstodo, cisticerco celulosae, es una vesícula ovoide blanquecina opalescente. Existen algunas variedades, el cisticerco classimus, que se presenta en forma de racimo de hasta 10 centímetros, y con el antecedente de la ingesta de huevos de la Taenia solum en el duodeno se desintegran, forman el embrióforo y libera la oncósfera, que permite la penetración del parásito a través de la mucosa intestinal, que le permite llegar a los vasos mesentéricos y le permite transportarse a diversos tejidos, ¿no? Puede llegar al encéfalo, lo más temido, puede llegar al globo ocular, al músculo, al hígado, los pulmones, para su tratamiento, al letrozol, praziquantel, los más efectivos. La dosis del praziquantel es 50 miligramos por día por 15 días. Se debe administrar dexametasona para disminuir la inflamación, porque el parásito como tal va a provocar la destrucción del cisticerco, y esta destrucción del cisticerco va a liberar toxinas parasitarias que van a provocar infestación meningia y puede provocar un dolor pulmonar, ¿cierto? En casos extremos se procede a la extirpación quirúrgica, ¿no? Del cisticerco acartonado en cualquier tejido. Lo más peligroso sería en el cerebro, ¿no? La pilosis es una parasitosis provocada por el Echinococcus granulosus. Este parásito habitualmente vive en el ganado lanar. El contagio ocurre tras la ingesta de huevos infectantes. Provoca la patología conocida como el quiste hidratídico, que se caracteriza, que se produce en el hígado, ¿no es cierto? Que se produce típicamente un dolor en el pulmón derecho, dolor del hombro derecho, que se dice omalgia, por si acaso, distensión abdominal, cefalea, urticaria. En otras ocasiones puede ubicarse en el sistema nervioso central, provocando cuadros de hipertensión intracraneal, alteraciones motoras autónomas, dependiendo del área donde se produzca la afectación cerebral, ¿cierto? La ubicación pulmonar provoca la eliminación de este proceso cuando se destruye o se liberan los quistes, que se conoce como la ómica, ¿no es cierto? Que es la diseminación de la pilosis y puede provocar un paro séptico muy grave, ¿no es cierto? Tiene un alto índice de mortalidad. Para el diagnóstico hay una prueba muy específica, que es la intradermoreacción de Montenegro. Y se recurre siempre a un abordaje quirúrgico, ¿no? Hay que tener cuidado de no romper el quiste para evitar la siembra, como ocurre en la ómica y cualquier tejido, ¿no es cierto? Para el tratamiento farmacológico, el fármaco más recomendado es albendazol, por periodos prolongados de hasta 3 meses. Luego tenemos nematodos de la sangre, nematodos de localización tisular en tejidos, ¿no? Diversos tejidos. Estos son nematodos de la sangre, el esquistosoma hematógeno, el esquistosoma manatónico, el esquistosoma apónicum. Eso ya no entiendo ni nada. Contaminación a través de la piel, a través de la exposición en agua dulce, de los parásitos, afecta al hígado, vaso, tubo digestivo, especialmente las formas del esquistosoma manatónico y del esquistosoma apónicum. Sáquenle fotos, sáquenle fotos. El esquistosoma hematógeno, ¿no? Más funcionamiento para que mantenga el fármaco más recomendado. Y reumatoideasis, los reumatodos que afectan especialmente al hígado, ¿no es cierto? Cinesis, epicrotis y el epicrotis perineus, ¿no? Y la fascia hepática. Sus huéspedes intermediarios son los caracoles, los peces. La exposición donde viven estos animalitos puede afectar al hombre por penetración directa del huevo a través de la piel o por exposición a través de la vía digestiva. Para su tratamiento se recurre al praziquantel. Para la fascia hepática, el tratamiento más específico es el dipionol, que se da en dosis de 2
Y el triclabendazol para el tratamiento de la úlcera también es una alternativa. Dermatologías de localización intestinal, las células intestinales, la Bacillus cebuski, el Enterococcus y el Meganus fasciola. Solo la fasciola más avanzada. La fasciola busca es la que más puede haber en nuestro medio, es la duela intestinal gigante. Esta, la Enterococcus, es una duela diminuta. Y el Meganus es una metagoniasis, ¿no? Son términos muy relacionados al campo de la parasitología en cuanto a sus características, ¿no? Para el tratamiento de cualquiera, el más efectivo ha demostrado ser el Presicuantel. ¿no? Ahí terminamos. ¿Qué es una duela? Duelas, como tal, son los que tienen forma de obra. Ah. Sí. Por eso se llaman duelas. No hay mucho. No hay mucho. Más que todo se lo usa en protozoos, ¿no? Sí. Para el mismo Presicuantel. es que no hay mucha disponibilidad en el medio, ¿no? Hay, pero no es lo que se usa como fármaco de primera línea. Lo que les ha dado aquí son los fármacos de primera línea. Que van a tanto a nunca los fármacos de primera línea. Sí, es que el año pasado hablamos y nos decía que el fármaco de escena era el fármaco Por la fasciola. En práctica hacemos presicuantel. ¿Qué patrones hay cada hora? Ah. Esos fármacos son los que más. Maldad para el sticker. No hay mucho acceso a estos fármacos, ¿no? Hay, pero no son tan usados, ¿no? Tal vez por resistencia, tal vez por costos, no sabría decir las causas, ¿no? Pero lo que más nos saca es lo que se presentaba. Ya, entonces, órdenes unentes, ¿no? Presicuantel. Vamos a el mecanismo de acción del metronidazol, tanto en bacterias y parásitos. El mecanismo de acción del metronidazol en bacterias, si se dan cuenta, es un proceso específico que solo funciona contra bacterias anaeróbicas estrictas, o sea que no necesitan aire. En algunas microaerófilas, como el Helicobacter pylori, se trata de un profármaco que activa su forma tóxica dentro de la bacteria. El primer paso va a ser entrar a la célula bacteriana. La bacteria anaerobia, o sea que no necesita aire, capta el metronidazol por difusión pasiva y sin gastar energía. Y el segundo paso es la activación reductiva, que es el paso crítico, porque dentro de la bacteria anaeróbica existe un sistema de transporte de electrones de baja energía, como la perfedoxina o la roxidina, para deshacerse de los electrones. Y el metronidazol entra y penetra el grupo nitro, que es el que actúa como un aceptor de electrones. Aquí también dice que actúa alterando el ADN e impidiendo la síntesis tanto de células en reposo como de células en división, o sea que están en mitosis. Es activo frente a la mayoría de bacterias anaeróbicas estrictas. No sé, usted es joven. Sí. Luego también tenemos, No sé. siguiendo con el paso 2, la bacteria le dona electrones al metronidazol y esto hace que reduce. Usted es joven, Y dice. se generan radicales nitro altamente reactivos y metabolitos reducidos tóxicos. Este paso solo ocurre en las bacterias anaerobias, porque son para anaerobias estrictas, porque necesitan redoxina reducida. En aerobios, o sea, bacterias que necesitan oxígeno, roba estos electrones primero. El tercer paso es el daño letal al ADN. Los radicales microactivos atacan al ADN bacteriano en tres formas principales. Uno es fragmento de la doble hélice, donde rompen las cadenas. Luego es la pérdida de bases nitrogenadas
que es despurinación o despirimidación, porque purinas y pirimidas son las bases del ADN. También tenemos formación de enlaces cruzados que impiden la replicación, y al final es la muerte celular, donde el ADN dañado no puede replicarse ni transcribirse porque la bacteria ya no puede sintetizar proteínas en una célula y esta muere. El metronidazol es el bactericida que mata, y no solo es bacteriostático, o sea, bacteriostática se refiere a que detiene la bacteria. Ya no existe el problema. Nos recuerdan esto. Por eso es que muchas veces cuando ustedes vayan al hospital, un paciente por quirúrgico de una cirugía abdominal, puede ser como esquema para cobertura, no es tan frecuente ver que le dan un fármaco que cubra gram positivos, un fármaco que cubra gram negativos y no ver la presencia de los aerobios. Lo más peligroso en realidad, ¿no? Una infección por ahí bien, células espontáneas, contaminación de operatoria o de la misma área quirúrgica, sería una complicación gravísima, ¿no? Los pacientes rapidito evolucionan a más séptico, ¿no? Entonces, especialmente los cirujanos cuidan mucho, ¿no? Debe ser de los recursos terapéuticos más usados. ¿Por qué? Por su acción muy específica contra aerobios. ¿Ya? Luego tenemos mecanismo de acción del metronidazol en parásitos. Como este es en especial en los protozoos, es esencialmente lo mismo que en bacterias anaerobias, o sea, los que no necesitan aire, pero con algunos matices propios de estos organismos. Aquí te explico. Entrada del parásito. El metronidazol difunde pasivamente a través de las membranas del protozoo sin necesidad de transportadores específicos. El segundo paso es la activación reductiva, donde dentro del parásito, en condiciones anaerobias donde no se produce aire, existen la perledoxina, también tenemos la flavonoxina, también tenemos el piruvato de perledoxina oxidorreductasa, el PFOE, enzima clave, y también tenemos el grupo nitro, como del metronidazol, que acepta electrones de la perledoxina reducida y se generan radicales nitro. También en este proceso se llama activación reductiva y no solo ocurre en parásitos que viven en ambientes pobres de oxígeno. Aquí también tenemos el mecanismo de acción que dice metronidazoles generales que inactivan radicales, inhiben el DNA, la síntesis de DNA o el ADN. También tenemos, aquí están anaerobios y parásitos. Aquí está la entamoeba y Giardia o Trichomona vaginalis. Es diferente. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Daño a los orgánulos y el ADN, el blanco y el efecto que produce. En el ADN va a ser fragmentación de hélices, pérdida de bases de entrecruzamiento, inhibición de la replicación y transcripción. En el ARN va a ser interferencia de la síntesis de proteínas. En las proteínas, oxidación del grupo sulfhidro, inactivación enzimática. En membranas es la peroxidación lipídica, daño a la membrana celular. Aquí tenemos también un cuadro explicativo para qué se usa: vaginasis y tricomoniasis, ameniasis y llegariasis intestinal, infecciones dentales y encías, infecciones abdominales y vías urinarias, infecciones por bacterias anaerobias. ¿Por qué infecciones dentales? Porque entamoeba gingivalis. Muerte del parásito y como la acumulación del daño en el ADN y otras estructuras esenciales que permiten al parásito la replicación, el metabolismo y la supervivencia resultado de la muerte celular del protozoo. Gracias a esto ya no va a poder replicarse. Aquí tenemos otro cuadro comparativo. Tenemos el aspecto de bacterias anaerobias y parásitos protozoos. El activador principal va a ser la perledoxina en las bacterias anaerobias, mientras que en los parásitos va a ser
redoxina, pero desde los hidrogenosomas o el PFOE. El orgánulo clave no aplica porque las bacterias son procariotas, mientras que los parásitos va a ser el hidrogenosoma